Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando nosotros escuchamos esta historia, querido hermano, vendrán a nuestra mente muchas cosas. Vienen a nuestra mente, viene a nuestra mente una historia de ficción. Mucha gente, de hecho, cree que esto no fue real. No pueden creer, no pueden entender cómo fue posible esta historia. ¿Cómo es posible que un hombre camine sobre las aguas? Eso a la luz de la ciencia es imposible. ¿Cómo es posible que alguien se aparezca de la nada en el agua y camine? Aquellos que creen que esto es real, esa es la, perdón, discúlpenme hermanos, que tengo aquí, perfecto, qué pena con ustedes, ahora sí. Esa es la teoría, la afirmación que hacen, eso es ficción, no puede ser real. ¿Cómo es posible que un ser camine sobre las aguas? Un ser humano, la lógica, la ciencia y sobre todo la teoría de la gravedad, es imposible que para esto suceda. Y si nosotros nos vamos a Hollywood y a toda esta maquinaria de hacer películas, toda esta empresa de hacer películas, tienen este tipo de películas como una película de ficción. O sea, no puede ser real. Pero nosotros hoy entendemos varias cosas. Cuando nosotros estudiamos temas e historias como esta, entendemos varias cosas. Entendemos que ese Jesús que estuvo allá en el cielo, que vino a esta tierra, que es lo que celebramos, que el mundo celebra estos días, que dejó su gloria en el cielo, vino a esta tierra, que trabajó como cualquier ser humano, que fue un carpintero, ese mismo Jesús que pasó después a su ministerio enseñando, como dice la palabra de Dios, predicando y sanando. Ese mismo Jesús que murió en una cruz para darnos a nosotros esa bendita esperanza, ese fue el mismo Jesús que caminó sobre las aguas. No podemos negarlo. No podemos pensar que fue mentira. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, el Señor nos da certezas. Nosotros no vivimos nuestra vida con teorías que pudieran ser. No, nosotros vivimos nuestra vida cristiana con certezas. Al nosotros estudiar los evangelios podemos encontrar muchas razones por las cuales Jesús eh, hizo posible historias como esta, o sea, realidades como esta. Nosotros estudiamos antes de Mateo 14, lo que leímos, una historia, o bueno, un relato sobre la alimentación de los 5,000. Esto es lo que antecede a la historia sobre Jesús caminando sobre las aguas. Y nosotros viendo esta historia, Mateo 14, versículos del 22, antes del 22, podemos ver varias cosas. Jesús alimentó, hizo ese gran milagro de la alimentación de los 5,000. Y después de ese milagro, entonces sucede este relato. Dice la palabra de Dios, Mateo 14, que Jesús despidió a esta multitud, a estos hombres, mujeres y niños que alimentó, e hizo después que los discípulos entraran en la barca y se fueran a la otra orilla mientras él despedía a la multitud. El deseo de toda la gente nos da a nosotros una idea un poco más clara de por qué Jesús hizo esto. Después de este milagro, muchos de la multitud estaban incitando para que Jesús se hiciera rey. Estaban murmurando y haciendo ya planes para hacer rey a Jesús. Y Jesús sabía que no era su hora. Por eso él manda a los discípulos solos en la barca y él se queda despidiendo a la gente. Pero si nosotros no supiéramos eso, nos preguntáramos entonces, ¿por qué Jesús hizo esto? Jesús predicó muchas horas, muchas horas. Y entonces le dijo a los discípulos que se fueran y que él despedía a la gente. Hubiera sido más fácil lo contrario, que él se fuera a descansar y que los discípulos despidieran a la gente.
A simple vista, algunas cosas de Jesús nosotros no las entendemos. No sabemos por qué Jesús actúa de cierta manera. Era más fácil decirle a los discípulos, ok, despidan ustedes a la gente, yo tengo que irme a orar. Estoy haciéndolo con mis palabras. Yo tengo que irme a orar, despidan a la gente ustedes, pero no. Jesús obra de maneras muy misteriosas. A veces nosotros no entendemos. Ahora, pudiéramos pensar también que Jesús abandonó a los discípulos a su suerte. Dice el relato que los mandó en una barca. Jesús no fue que empezó a revisar el celular, si estuvieran los tiempos de ahora, a ver cómo iba a estar el clima, y entonces a propósito los mandó para que estuvieran allá en medio de la tormenta. No, Jesús simplemente quería enseñarles algo a los discípulos. No hay nada que Jesús no hiciera y que aún no permite en nuestra vida que no sea para nuestra enseñanza. Y una de las enseñanzas más tremendas de esta historia es precisamente esta, hermanos, que en la hora más oscura de la noche, fíjese, no era cualquier hora, era una hora oscura porque estaban en medio, los discípulos después que entraron a la barca, en medio de una gran tempestad. Y precisamente esos discípulos, ese círculo cercano a Jesús, esos que dejaron todo por Jesús, hasta sus propias familias, esos que andaban con el maestro día y noche, precisamente en esa hora oscura de la noche, estaban solos o aparentemente estaban solos. En una situación como la que estaban viviendo los discípulos de esa tempestad en medio de esa barca que no era muy segura, la reacción lógica era sentir miedo y ellos estaban sintiendo mucho miedo. Estaban solos, estaban en medio de la nada, sus vidas estaban amenazadas y no había aparentemente nadie a quien recurrir. Estaban completamente asustados. Y yo me pregunto y le pregunto a usted si usted alguna vez se ha sentido así. ¿Usted alguna vez ha sentido miedo? Yo sí. Y es en esos momentos en donde uno siente esa lucha como física y también mental que Satanás se aprovecha. Cuando nosotros sentimos miedo por alguna razón que estemos viviendo, alguna situación que estemos viendo en nuestra vida, Satanás se aprovecha y empieza a susurrarnos al oído. Nos dice, mira, estás solo. Ese Dios al que tú sirves se olvidó de ti. Mira, te está pasando esto, te estás hundiendo y gritas y pides auxilio y nadie te escucha. Ese es el momento que Satanás más aprovecha. Pero fíjense, en ese momento, justo en ese momento, cuando los discípulos estaban tan absorbidos en esa situación que estaban viviendo, aparece Jesús. No había nada en la mente de los discípulos diferente a esa tormenta que estaban ellos viviendo, a eso en lo que ellos estaban pasando. Y entonces ven esa sombra, si usted sigue leyendo, ven esa sombra, ven eso que viene ahí, creen que es un fantasma, porque ni siquiera se habían dado cuenta que era Jesús. Y escuchan esa voz. Tened ánimo, soy yo, no temas. Mire, esas tres frases encierran una teología completa, es decir, un estudio de Dios completo. Tened ánimo, soy yo, no teman. Existen momentos en nuestra vida, queridos hermanos, que a nosotros nos pasa como le pasó a los discípulos. Nosotros enfrentamos situaciones, enfrentamos enfermedades, enfrentamos dolor, sufrimiento, muertes, enfrentamos golpes, esos golpes que estaban azotando a los discípulos de las olas. Y Jesús las permite, tal como le permitió a los discípulos pasar por eso. Y Jesús no las permite para decirnos, viste, te lo dije, viste, necio, viste, desobediente, no, sino para que en medio de esas circunstancias nosotros aprendamos a escuchar su voz. Es esa voz que nos dice, calma, no temas, soy yo. Ahora, ¿qué pasó por la mente de los discípulos al escuchar esas palabras, esas frases, tres frasecitas de palabras bien cortas? Pues si nosotros seguimos leyendo la historia o la palabra de Dios, dice que uno de ellos se atrevió a desafiar ese consejo de calma y dice, Señor,
respondió uno de sus discípulos, ya sabemos quién es, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya. Estamos hablando de Pedro. ¿Por qué Pedro dice esto? Comenzando a preguntar, quisiera comenzar a preguntar, es más bien, ¿por qué Pedro, si dudaba quién fuera? Porque si él le dijo, si eres tú, es porque dudaba. ¿Por qué le dice Señor? ¿Por qué le dice Maestro? Pedro en el fondo sabía quién era el que le estaba hablando, porque Pedro reconocía la voz de su maestro. Pedro había vivido mucho, no sé exactamente en qué momento del ministerio de Jesús pasó esto, pero ya Pedro había estado con Jesús mucho tiempo. Pedro conocía la voz de su maestro. Pedro debió creer en las palabras de Jesús cuando escuchó eso, pero Pedro prefirió dudar. Por eso le dice, Señor, si eres tú. Y es que los seres humanos, queridos hermanos, somos así. Nosotros somos, como lo dice el refrán, hasta no ver, no creer. Pero fíjate, Pedro estaba viendo a Jesús. Lo estaba viendo y lo estaba escuchando y aún así dudó. Y a nosotros nos pasa eso también. Nos sucede que sabemos quién es Jesús. Sabemos que, como dice Pablo, a los que le aman, todo le ayuda a bien. Sabemos las promesas y conocemos las promesas de Jesús, pero nuestra humanidad falla. Y entonces viene la queja, viene el cuestionamiento hacia Dios, vienen las preguntas, viene la molestia. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dudamos, tal cual como le pasó a Pedro en ese instante. Incluso hasta nos pudiéramos enojar. A Pedro le pasó, a mí también me ha pasado muchas veces. Pero yo doy gloria a Dios en esta mañana que Jesús a mí me ama tanto y a usted también, que Él dice, está bien, tú estás dudando de mí, pero aún así yo te voy a demostrar quién soy. El relato sigue diciendo que Jesús simplemente le dijo, ok, ven. Así de sencillo. Jesús no le dijo, mira Pedro, antes de venir ponte el salvavidas, antes de venir, ¿será que tú sabes nadar? ¿Será que Pedro, qué necio eres? Mira que soy yo que te estoy hablando, ¿no me crees? No, Jesús no dijo nada de eso. Jesús simplemente le dijo, ven. Y dice la palabra de Dios que descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y eso es un momento maravilloso. Pedro no tuvo que hacer levitación, Pedro no tuvo que tomar un curso de cómo caminar sobre las aguas, lección 1, lección 2, nada de eso. Pedro no tuvo que agarrarse de una cuerda para que Jesús los alara, no. Pedro solamente tuvo que escuchar la voz de Jesús, mirar a Jesús y andar. Usted y yo, querido hermano, en medio de cualquier crisis debemos aprender a mirar a Jesús. Él es el que nos dice, calma, tranquilo, tranquila. Mírame a mí, yo soy tu salvavidas. Y tu salvavidas camina sobre las aguas. Yo le pregunto a usted en esta mañana si usted se sentiría seguro con un médico al que le diera pavor, que se desmaye si ve la sangre. Usted sabe que hay personas que ven la sangre y se desmayan, no pueden, o no pueden ni siquiera ver una inyección, una jeringa para un medicamento, para una vacuna. ¿Se sentiría usted seguro con un médico así? ¿O se sentiría usted seguro si usted va a un lugar, a una playa y ve a un salvavidas que no sepa nadar? ¿Sabe? A mí me pasó esta experiencia que quiero compartir con ustedes hace muchos años. Quizá ya la han escuchado en otro momento. En mi ciudad, en Santa Marta, bueno, cerca de Santa Marta, en Colombia, hay una playa, a mi esposo le gusta mucho, le encanta. Casi que él no se sabe, todavía no puede mencionar bien el nombre, pero siempre la recuerda, se llama Buritaca. Y ese lugar es un lugar precioso porque está la Sierra Nevada, está el mar y está el río. Y hay un lugar, un punto específico donde el río desemboca en el mar. Entonces tú para poder pasar al mar a bañarte debes atravesar el río, un río bastante grande, una agua helada, delicioso. Es uno de mis lugares favoritos. Entonces una vez nosotros fuimos con mi mamá, unas amigas que habían venido de otra ciudad. Y ellas son lo que en nuestro país le llaman son cachacas. No, en su ciudad, Bogotá, que es la capital, no hay mar. Entonces para ellos ver el mar, eso es un paraíso, es una cosa tremenda.
Para poder cruzar el río e ir al mar, hay dos maneras de hacerlo. Tienes la posibilidad de cruzarlo nadando, si tú sabes nadar. El río tiene mucha corriente, pero es muy ancho, pero si tú sabes nadar, lo pasas. O unas barcas, unos barquitos que van y te llevan, tú pagas y van y te llevan. Pues yo siempre, desde que he aprendido a nadar, yo amo nadar, esa es mi felicidad. Yo lo cruzaba nadando. Entonces, en esta ocasión lo crucé con mi amiga, la cachaca, la rola, la que vivía en otra ciudad. Y pues lo cruzamos, yo lo crucé nadando y ella iba al paso mío en una lanchita. Pero ella estaba muy entusiasmada para que al regreso lo cruzáramos nadando las dos. Pues nos bañamos en el mar, lo más de rico. Cuando ya llegó el momento de ir a comer, teníamos que cruzar y yo le pregunté, ¿tú estás segura que quieres cruzarlo nadando? Mira que estás agotada porque estabas en el mar tenía las olas muy fuertes, estás cansada y el río tiene mucha corriente. ¿Estás segura? Sí, vamos. Y pues yo de confiada me dispuse a nadar, a atravesar el río con ella. Pero hermanos, no duramos ni 40 segundos nadando. Y yo vi que ella empezó seguía nadando, pero ya estaba no en la posición de nadar, sino que ella se estaba hundiendo un poquito la parte de atrás de su cuerpo. Y yo, había mucha corriente debajo. Y lo peor es que ella dejó que la corriente la llevara un poco y la estaba acercando justo a donde ya casi se iba a encontrar el río con el mar y ahí hay muchísima más corriente, mucho por debajo. Entonces yo seguí nadando, pero ya la veía que ella se estaba hundiendo. Cuando de repente sentí la mano de ella en mi espalda o no sé, en la parte de atrás mía y me empezó a agarrar. Ella se estaba hundiendo. El problema no era que ella se estaba hundiendo, ella me estaba hundiendo a mí también con tal de ella salir. Ya llegó un momento en que yo trataba de decirle, cálmate, porque es lo primero que uno debería hacer en una situación como esa, y no solamente cuando uno está en una situación ahogándose, sino en cualquier situación de nuestra vida. Tratar de buscar calma, de respirar y de mirar cómo salir de esa situación. Pero en medio de ese desespero, ella lo único que hacía era tratar de, con las manos, agarrar, salía o quería salir para tomar aire, ¡boom! Ella me hundía otra vez, me estaba ahogando. Y ella también se estaba ahogando. O sea, ninguna de las dos íbamos a salir de ahí bien libradas. Yo ya no sabía qué hacer. Yo ya llegaba un momento en que dije, pues voy a dejar que me hunda para ver si ella sale y cuando esté ya respirando bien pueda calmarse. De repente, yo no sé cómo, por misericordia de Dios, los familiares y amigos que estaban en ambos lados del río se dieron cuenta, obviamente, y pues llamaron un salvavidas. Y el salvavidas vino, nos lanzó la cosita y yo pude por fin respirar. Y yo les cuento esta experiencia por muchas cosas. Primero, porque yo confié en alguien, en un salvavidas. Yo mientras me estaba ahogando, yo no pensaba en salvavidas, pero cuando yo sentí ya ese aparatito que le lanzan para que uno no se ahogue, yo sentí como un alivio. Yo dije, ya, no me muero. Y veía después a mi amiga con rabia. El esposo estaba muy enojado, pues yo también. Pero ella se disculpó y decía, yo creía que yo podía salir y que yo podía atravesarlo. Y así nos pasa. Estamos en situaciones difíciles a veces, hermanos, que no podemos ver la solución y es tan a la vista nuestra, calmarnos, respirar y confiar. En ese momento yo lo único que el alivio que sentí fue cuando recibí esa mano de salvavidas. Ese hombre, esa persona, yo creo que fue un hombre, no me acuerdo, que me jaló y me puso allí. Y así también en nuestra vida pasa con Jesús. Él, nuestro salvavidas, nos rescata. Así como a Pedro lo sacó en ese momento y lo rescató. Y mi salvavidas no es un ser humano como el que me salvó en ese momento. Mi salvavidas camina sobre las aguas. Es tan poderoso que es capaz de decirme que en cualquier situación, en medio de cualquier situación, decirme esas palabras tan tranquilas a mi oído, calma, soy yo, no temas. Ahora, volviendo a la historia de Pedro, imagínense ustedes esa escena. Pedro estaba en medio de la oscuridad. Pedro estaba en medio de una tempestad. Pedro estaba
en el único lugar seguro, que era la barca, más o menos, no puedo decir que seguro, pero más o menos seguro, en el que él podía más o menos sentirse protegido, y se arriesga y sale, porque Jesús se lo dijo. Y fíjese, tenía que haber tal confianza en Pedro, perdón, de Pedro hacia Jesús o en Jesús. Antes incluso él había demostrado cierta duda, pero en el momento en que escuchó su voz, él confió tanto en su maestro que simplemente salió. Y eso es confianza en Dios en medio de la tempestad. Y así debería haber en nuestra vida tal grado de confianza en Jesús, tal grado de conocimiento de Dios para poder nosotros hacer lo mismo. Tal grado de confianza en Jesús como para que nosotros podemos decir, yo sé, como dijo Job, que mi Redentor vive. Ahora, ¿cómo yo logro esto? ¿Qué debo hacer para llegar a esa plenitud de confianza en Jesús? Pues la fórmula es sencilla. Usted no confía en alguien a quien usted no conoce. Repito, usted no confía en alguien a quien usted no conoce. Y usted no conoce a alguien si no pasa tiempo con ese alguien. Repito, usted no confía en alguien a quien no conoce. Y usted no conoce a alguien si no pasa tiempo con ese alguien. Nosotros no podemos decir que conocemos a Dios si no pasamos tiempo con Dios. No podemos decir que tenemos fe en Dios, aún en medio de la crisis, aún en medio de la enfermedad, aún en medio del dolor, en medio del sufrimiento, si no dedicamos parte de nuestro tiempo a aprender cómo tener fe. No puede haber confianza en Dios sin conocimiento de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y nosotros llegaremos a ese grado de plenitud cuando nuestra vida sea eso, escuchar, estudiar, escudriñar la palabra de Dios para saber cómo anduvo Jesús y desear andar como él anduvo. Y no es nada fácil en un mundo que cada día nos absorbe más con distracciones, nos bombardea con tentaciones. Pero es muy reconfortante para nosotros saber que hay esperanza. Podemos hacerlo. Dice Elena de White, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Tu primer trabajo. Y consagrarnos a Dios cada mañana es contemplar a Dios, hablar con Dios, hablarle a Dios y dejar que Dios nos hable. Así lo conocemos. Pedro tuvo esa dependencia de Dios, por eso él logró escuchar la voz de Jesús y salir sin dudar. Él no dudó, porque la Biblia no registra que él dudó antes si era Jesús. Pero cuando Jesús le dijo, ven, dice que Pedro salió hasta ahí. Ahora, Pedro tuvo un gran problema después de eso. Un gran problema, y es el mismo problema que nosotros tenemos hoy en día. Pedro se distrajo. Por un instante, hermanos, cuestión de segundos, diría yo, Pedro dejó de ver a Jesús. Y el resultado de eso fue que comenzó a hundirse. Y eso es una tragedia. Y es la misma tragedia que nos embarga a nosotros hoy. Las distracciones. Estamos distraídos todo el tiempo. Satanás sabe cómo distraernos. El trabajo, el esposo, la esposa, los hijos, la profesión, los amigos, el internet. Miren, la lista es larga. Satanás aprovecha eso. Cuando nosotros no ponemos a Jesús, a Dios, a Jesús en el lugar indicado, aprovecha para distraernos. Y un instante, hermanos, un instante, con este relato que estamos escuchando, un instante de distracción puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si nos distraemos y dejamos de mirar a Jesús, así sea por un instante, podemos hundirnos. Lo maravilloso de todo esto es que a pesar que nosotros nos distraemos y que los vientos comienzan a golpearnos, Jesús está allí. Jesús no se fue, Jesús no se va. De hecho, cuando Pedro se distrajo, dice que tuvo miedo. Jesús no le dijo, viste, Pedro, ¿quién te mandó? O viste, Pedro, desobediente. Jesús no le dijo, eso te pasa por actuar así, ¿quién te manda? No. Y eso es lo maravilloso de Jesús. Jesús escuchó la angustia de Pedro cuando gritó, Señor, sálvame.
Inmediatamente vino la respuesta. ¿Saben por qué fue de inmediata esa respuesta? Porque Jesús siempre estuvo allí. Jesús no se fue. Pedro fue el que dejó de mirarlo. Jesús estuvo allí. Y por eso cuando Pedro dice, Señor, sálvame, la mano de Jesús se extendió de manera inmediata y lo sostuvo. Y yo doy gloria a Dios por eso. Yo alabo el nombre de Dios por eso, porque Jesús no se va. Él se queda. Él me espera. Él me rescata. Yo te invito en esta mañana a que nosotros sigamos mirando a Jesús. Sigamos mirando a Jesús. Yo te pregunto y sé la respuesta. ¿Has sentido dolor? Yo sé que sí. ¿Te has cuestionado las cosas que te están pasando en estos momentos? Yo sé que sí. La solución es la misma para esa respuesta. No dejes de mirar a Jesús. No te concentres en el dolor. Mira a quien puede sacarte y calmar ese dolor. No te concentres en los golpes. Mira a quien puede fortalecerte. No te concentres en esa barca. Camina, hermano, hacia tu puerto seguro que se llama Jesucristo. No pierdas tu fe. Al contrario, alimenta esa fe. Contempla a Jesús de manera que cuando Jesús te hable, tú puedas reconocer su voz. Y es esa misma voz que te dice, aquí estoy, calma, yo no me he ido, pronto esto va a terminar. Quiero compartir esta cita de Elena de White, palabras de vida del gran maestro, que dice, Dios nos considera sus hijos. Nos ha redimido del mundo abandonado y nos ha escogido para que lleguemos a ser miembros de la familia real, hijos e hijas del Rey del Cielo. Nos invita a confiar en Él con una confianza más profunda y más fuerte que aquella que un hijo deposita en un padre terrenal. Los padres aman a sus hijos, pero el amor de Dios es más grande, más amplio, más profundo de lo que al amor humano le es posible ser. Ahora, la pregunta que muchos se hacen y la usan como un escudo para defender sus teorías de que si Dios existe es esta. Si Dios nos ama, si Dios nos considera sus hijos, si somos parte de la familia real, entonces ¿por qué permite que suframos? ¿Se ha hecho usted alguna vez esa pregunta? Mire, yo me hacía esa pregunta antes de entregar mi vida a Jesús, definitivamente. Yo me preguntaba mucho eso porque mi mamá siempre me lo cuestionaba y yo creo que ella todavía lo cuestiona. Pero solo cuando conocemos a Jesús podemos encontrar la respuesta. Pero mucha gente se hace esta pregunta, si Dios es amor, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Si Dios nos ama, ¿por qué permite que sufra? Y entonces siempre el ejemplo de los niños muriéndose de hambre, los niños en África muriéndose de hambre, si Dios existiera no permitiera que esos niños murieran de hambre. Eso es cierto para muchos. Y esa es la razón que dan para no creer en Dios. Pero nosotros debemos recordar lo que dijo Jesús. Jesús dejó que sus discípulos se fueran solos en esa barca. Y él sabía que necesitaban protección, porque él sabía que vendría una tempestad. Dios sabe que usted y yo vamos a sufrir y lo permite. ¿Por qué? ¿Para qué? Precisamente para que su poder pueda manifestarse y sobre todo para que nuestra dependencia de Dios se afiance. Además, recuerde lo que dice Jesús en Juan 16. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí ve lo que dice Jesús aquí? Él no dice que si tú empiezas a seguirlo y lo aceptas, vas a dejar de sufrir. ¡Pare de sufrir! ¿Han escuchado esa frase? Yo he escuchado esa frase tanto. Pare de sufrir. Te venden esa idea. Muchas denominaciones y muchas doctrinas tienen esa idea. Empiezas a seguir a Jesús, dejas de sufrir. Empiezas a seguir a Jesús, te vuelves millonario. Empiezas a seguir a Jesús, ya eres próspero. Empiezas a seguir a Jesús, nada te pasa. Y Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Jesús no dice que si le entregas su vida a Él ya no vas a experimentar más dolor, ya no se te va a morir nadie, no vas a tener que enfrentar ninguna crisis. Jesús no dice nada de eso. Jesús dice claramente que vamos a sufrir aflicciones,
tal cual como los discípulos enfrentaron esa tormenta, pero aconseja, al igual que a los discípulos, en medio de esa tempestad, confiar. Soy yo, no temas. Hermano, no hay nada que temer. Nosotros pensamos con este año que pasó que, no sé, muchos pensarían que el mundo se iba a acabar. De hecho, para muchos el mundo se acabó. Con esto de la pandemia, tanta gente muriendo, se destaparon las cartas, escuché en algún momento. Ya sabemos quién nos domina, quién nos manipula. Cantidad de teorías. Y creemos probablemente, muchos piensan así, que el 1 de enero del 2021 todo va a volver a la normalidad. Ya se acabó este problema de la pandemia. Muchos ruegan que se acabe el año ya para que el 2021 puedan seguir siendo los mismos. Y cada día que nosotros vivimos en esta tierra es un día menos para el regreso de Jesús. Y eso significa que entre más cerca estemos del regreso de Jesús, más aflicciones vamos a tener. Es directamente proporcional. Así Él lo prometió. Ahora, no estoy asustándolo, no vaya a pensar con esto que la hermana Jamie está diciendo algo ilógico. Es así. Entre más Jesús se acerca a este mundo va a estar más convulsionado. Entonces no espere que el 1 de enero del 2021 esto termine y quede igual que antes o mejor que antes. Muchos pensaban que con esto de la pandemia íbamos a ser mejores personas. ¿Qué va? La maldad y la corrupción de este mundo es tan grande y Satanás sabe cómo hacerlo, que en vez de ser mejores personas, la maldad de muchos, el amor de muchos, dice la palabra de Dios, se enfriará. Va a ser peor cada día. Y esto fue una prueba apenas, un pequeño zarandeo que Dios permitió. Pero vendrán cosas peores. Usted debe estar preparado para esas tormentas que vienen, para que esa barca en la que usted anda sea embatida por la tempestad. Pero no olvide que Jesús siempre ha estado allí. Jesús nunca se fue. Yo no le estoy diciendo ahora con esto que no tenga miedo a nada, que usted se crea el superhéroe, tampoco. Nosotros somos seres humanos y no podemos reprimir nuestros sentimientos. Si usted tiene que llorar, llore. Si usted va a sufrir y ese sufrimiento le va a causar dolor, va a pasar por eso. No reprima sus sentimientos. Nosotros somos humanos. Yo solamente vengo a decirles hoy que Jesús sigue estando allí, en medio de ese dolor, en medio de esa prueba, en medio de ese mar agitado que golpea nuestra barca. Jesús está, Él es real. No dude, querido hermano, que si Jesús ha permitido que usted pase por esa angustia que puede estar pasando ahora, es porque sabe que usted puede mirarlo a Él, concentrarse en Él y podrá incluso caminar sobre las aguas. Hay que aprender a confiar. Eso es un hábito. En alguna oportunidad que estuve con los hermanos compartiendo en el Zoom de la iglesia, yo les decía esto, lo aprendí. Un pastor argentino, creo, uruguayo, estaba dando unos seminarios y él explicó esto de una manera muy interesante. Para nosotros crear un hábito, por ejemplo, el hábito de la lectura, debemos hacerlo ininterrumpidamente durante 21 días seguidos. Si usted tiene el deseo en su corazón, Señor, yo quiero levantarme a orar, quiero sacar un espacio para estudiar la lección de escuela sabática, yo no quiero saltarme, no quiero que sea un día sí, un día no, quiero crear ese hábito, hágalo durante 21 días seguidos, haga ese esfuerzo. Y al día número 22, usted ya va a sentir la necesidad de hacerlo, ya no lo va a ver como una carga. Hágalo cuando usted desee orar, cuando usted si quiere crear el hábito para orar, si quiere crear el hábito para estudiar la palabra de Dios, hágalo. 21 días seguidos, ininterrumpidos. Y el día número 22 ya va a ser más fácil para usted de ahí en adelante. Yo lo he experimentado, yo lo he hecho, sobre todo con el hábito de la oración. Ya ni siquiera tengo que poner el despertador. Ya a las 5:15 ya mi reloj biológico me despierta. Antes tenía los primeros días que poner el despertador y sufría a veces, aunque yo nunca he sido dormilona, sufría a veces, porque el enemigo sabe, ahí ese día tenía más sueño más que nunca. Pero cuando empecé a hacerlo tan seguido, ya fue fácil para mí. Ahora no necesito, ahora a veces digo, por ejemplo, ayer que fue día festivo,
le dije a mi esposo, yo hoy no voy a hacer nada. Hoy es mi day off. No voy a hacer nada. ¿Qué va? Yo a las 5:30 de la mañana ya estaba despierta. Es un hábito. Y eso es, así mismo funciona la confianza en Dios. La confianza en Dios es un hábito. Nosotros no nacemos con la confianza debajo del brazo. Nosotros la adquirimos a medida que conocemos a Jesús. Hay que aprender a confiar. Y como sabemos que vivimos en este mundo en el que tendremos aflicción, pues va a ser fácil empezar a cultivar ese hábito. Porque hay situaciones diarias en nuestra vida que nos deben enfrentar ante esa confianza en Jesús. Hay momentos en que nuestra barca va a empezar a hundirse, hermanos. Y hay momentos en que a nuestro alrededor pareciera que nada funcione. Mi esposo y yo duramos sin trabajo varios meses. Y yo doy gloria a Dios que nada nos faltó, nada en lo absoluto. Pero yo vivía mi vida tan tranquila. Mi mamá era de las que me decía, nena, ¿cómo están haciendo todos los días? Y ella me llamaba preocupada. El día que ella no me preguntara, ay, ¿cómo hacen? ¿Y cómo van a hacer? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo aquello? Pero yo vivía mi vida tan tranquila porque mi confianza estaba puesta en Jesús, que nada de lo que hubiera a mi alrededor en esa situación pudo desestabilizarme. ¿Por qué? Porque yo miraba a Jesús y yo sabía que mi salvavidas caminaba sobre las aguas. Quiero terminar con esta cita de Elena de White. Tremenda cita para esto, para un día como hoy, un día en que ya finaliza este año, casi. Y pensamos, como les dije, tendemos a pensar que las cosas van a mejorar. Sé que nos esperan tiempos tormentosos. Mira lo que dice ella. Ella escribió esto hace más de 100 años. Y si ella viviera hoy, me refiero a Elena de White, si ella viviera hoy y estuviera en esta situación que nosotros estamos pasando, yo creo que ella daría gloria a Dios por todo lo que el Señor la inspiró a escribir, la inspiró a escribir. Sé que nos esperan tiempos tormentosos y debemos saber cómo confiar y cómo aferrarnos a la fuente de nuestra fortaleza. El Señor es bueno con los que confían en Él y no serán vencidos. Usted lee esto otra vez y esto es tremendo, hermanos. Sé que nos esperan tiempos tormentosos y debemos saber cómo confiar y cómo aferrarnos. Yo no sé, hermano, por lo que usted esté pasando hoy. Yo no sé cuántos sufrimientos usted pueda estar experimentando. Yo no sé si hoy ha sido un día en el que usted haya deseado tirar la toalla, como dicen, o sea, decir ya no doy más. Pero yo sí sé en quién yo he creído. Yo sé que ese Jesús que caminó sobre las aguas es el mismo que me sostiene. Yo estoy convencida de lo que dijo Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes yo hubiera podido escuchar quién era Jesús, pero cuando tuve ese encuentro con Él y sé que Él me ha sostenido y me seguirá sosteniendo, ahora puedo decir como Job, mas ahora mis ojos te ven. Y yo veo, querido hermano, a un Dios que me ama. Yo veo a un Dios que sufre si yo sufro. Yo veo a un Jesús que llora si yo lloro. No piense que esto no es mentira, que Dios no está pendiente de mi sufrimiento. Él también, Él no quiere vernos sufrir. En la lección de esta mañana estábamos diciendo esto. Nosotros no fuimos creados para morir. Tampoco fuimos creados para sufrir. Pero este mundo de pecado está haciendo probablemente que mi barca se hunda. No dejemos de mirar a Jesús. Yo veo a un Dios, a un Jesús que extiende su mano para rescatarme. Y esa es mi oración de hoy, hermanos. Que puedas tener la misma certeza que tuvo Pedro, la misma certeza que tuvo Job. Y puedas tener esa misma esperanza, eso que tú estás viendo allí en esa foto. El pronto regreso de Jesús. Cuando Jesús enjugue toda lágrima, cuando no haya más muerte, más llanto, más clamor, más dolor, cuando todo lo malo pase, espera ese día glorioso, pero mientras ese día llega, aprende a confiar. Es un hábito, eso no se
no surge de la noche a la mañana. Para aprender a confiar en Jesús, hay que pasar tiempo con Jesús. Para aprender a confiar en Jesús, hay que conocer a Jesús. Y Él está dispuesto. Él está con los brazos abiertos esperándonos. Quiera Dios que Él pueda ayudarnos, que Él pueda prepararnos y sobre todo, hermanos, quiera Dios que nosotros estemos listos para ese momento. Sería muy doloroso vivir nuestra vida de una manera tibia y que en ese momento cuando Jesús regrese y nos llame, nosotros no estemos en ese grupo. Sería muy doloroso. Sería muy doloroso predicar hoy en día que somos cristianos, que queremos a Jesús, que esperamos a Jesús, pero no estamos listos. Yo le pregunto, yo sé que no va a ser así, pero yo le pregunto, yo le invito a que se responda usted cada uno. Si Jesús viniera hoy, si eso que usted está viendo en su pantalla sucediera hoy, ¿usted estaría listo para irse? ¿Estaría yo lista para nada más que Jesús me llame y yo ser ahí sí arrebatada, o sea, llevada con Él? ¿Tengo yo mis cuentas claras, tan claras con Dios como lo invita? Es que Dios mismo invita a eso. En el libro de Isaías, tan claras con Él que yo puedo decir, si yo me muero hoy, yo me muero tranquila, porque yo sé que voy a resucitar, pero voy a resucitar para vida eterna. ¿Tenemos nosotros esa certeza o quizá hay algo en nuestra vida que esté impidiendo que respondamos de una manera afirmativa? Yo no sé qué hay en su vida, no sé qué hay en su corazón. Yo sé que este mundo cada día va al abismo. Yo sé que nada de lo que pase de aquí en adelante va a ser bueno. Este mundo está convulsionado, hermanos. Cada día va a ser peor. Entienda eso. Y nosotros debemos estar listos para ese momento. Si usted se muere hoy, yo no sé si yo mañana voy a estar viva. Si usted se muere hoy, se muere usted con la seguridad de que Jesús lo va a llamar, o hay algo de pronto que necesitamos poner a cuentas con Dios. Es el momento, hermanos. Es el momento. Mientras esta vida de sufrimiento pasa, tenemos que vivir a cuentas con Dios. El mañana, queridos hermanos, puede no venir para nosotros. El día de poner nuestras cuentas claras con Dios es hoy. Y entonces cuando vengan esos sufrimientos, cuando venga esa muerte, cuando venga ese dolor, podremos decir claramente, así como Jesús lo dijo, así dice Jehová, escrito está. Escuchar sus promesas y sobre todo aceptarlas. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que Dios les ayude y que Dios, ok, y que Dios pueda darnos esa bendita esperanza, ¿verdad? Voy a poner aquí un himno y después tendremos nuestra oración final, pidiendo al Señor que nos fortalezca, pidiendo al Señor que nos ayude y sobre todo pidiendo al Señor que nos regale esperanza. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.